Queridos hermanos, voy a pedirles que abran sus Sagradas Escrituras en Mateo 24. Vamos a dar lectura de los versículos 4 al 5. Los hermanos que están atrás, pásense aquí a las bancas de adelante, hermanos. Pásense a las bancas de adelante. Qué hermosa bendición estar en la casa del Señor. Y el día de hoy vamos a ver un tema que teníamos pendiente por ahí, que estaba pendiente. Ya tienen lista su lectura, Mateo 24, de los versículos 4 al 5. Amén, gloria a Dios. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Tome asiento, querido hermano, hermana. Mateo 24, de los versículos 4 al 5. Lo voy a leer en la versión Reina Valera 2020. Dice: Jesús les respondió: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y el tema del día de hoy, ¿cuál creen? ¿Cuál es el tema que teníamos pendiente? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quiénes son los adventistas? ¿Se acuerdan que mi hermano Beto una vez dijo que sería bueno abordarlo? Desafortunadamente, una de nuestras ex hermanitas fue jalada con los adventistas, fue convencida por los adventistas, y es un tema corto de 10 horas, 12 horas aproximadamente, que nos vamos a llevar. No, hombre, vamos a hacerlo lo más ameno, pero sí es importante destacar algunos puntos doctrinales de ellos que están en contra completamente de las Sagradas Escrituras, y que a ellos no los podemos llamar hermanos de ninguna manera. No los podemos llamar hermanos porque a primera vista ellos dicen: nosotros también creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero vamos a ir viendo poco a poco que no es así. Ellos creen que Elena G. de White también puede hacer milagros, que en el nombre de Elena G. de White se pueden hacer milagros, porque hay dos corrientes de los adventistas históricos y los modernos o los actuales. Los históricos, ellos dicen que sí, que el nombre de Elena G. de White también tiene poder para nosotros pedir en el nombre de Elena G. de White. Esto es algo nuevo que está surgiendo, y de hecho algunas de sus oraciones también la terminan en el nombre de nuestra profeta Elena G. de White. Amén. Pues eso está mal, porque están queriendo poner a una mujer que, por cierto, sufría de epilepsia, y como no estaba bien pues cuidada la enfermedad, debido a que en esas épocas, 1800, 1900, pues no había las medicinas para tratar la epilepsia, ¿no? Entonces, aquella pobre mujer sufría de alucinaciones muy tremendas, muy tremendas. Vamos a ver algunas, muy pocas. Y luego están los modernos o los actuales, los adventistas actuales. Ellos son liderados por uno que se hace llamar pastor, que se llama Alejandro Bullón. Seguramente alguno de ustedes ya ha escuchado sus temas, sus predicaciones. Si lo ha escuchado, hermano, déjelo de escuchar, porque no es hermano en Cristo. Él es adventista, ¿de acuerdo? La iglesia adventista es conocida como la iglesia del séptimo día, y es una denominación que insiste en que hay que cuidar el sábado. Ellos se reúnen el sábado, hacen sus cultos el día sábado. ¿Por qué? Porque dicen que como Dios mandó
guardar el séptimo día, ellos lo están guardando. Y es una media verdad, eso es una media verdad. ¿Por qué es una media verdad? Porque sí, efectivamente, en el Antiguo Testamento, Jehová Dios le dijo al pueblo de Israel que estatuto perpetuo era guardar el séptimo día. ¿Por qué? Porque fue el día que descansó el Señor. Pero se les olvida que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Además, nuestro Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Y después vamos a ir viendo, conforme a la Biblia, que por qué ya no debemos de nosotros guardar el sábado. ¿Por qué ya no? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el fundamento? Les acabo de decir entonces dos de los puntos en los que completamente estamos distanciados nosotros, los evangélicos, con los adventistas, y que por lo mismo no les podemos decir hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué comienzo con esto? Porque muchos adventistas comienzan diciendo: oye, pero si yo también soy hermano tuyo en Cristo, yo también creo en el Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Pero cuando vamos, y lo vamos a ver poco a poco y muy por encima, porque sería entrar en muchas profundidades, pero cuando uno ve su doctrina se da cuenta que no es cierto. Ellos no creen en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, porque para ellos todavía está algo que se le conoce como el juicio investigador, que todavía esto es, el creyente tiene que hacer algunas obras para ser salvo, y eso no es correcto. Entonces vamos a entrar rápidamente. ¿Quién de ustedes, me gustaría preguntarles, quién de ustedes se sabe los 8 puntos doctrinales? ¿No? Ahora imagínense, son 8 puntos en los que la ICI pues esquematiza o sistematiza o resume su doctrina. Está muy bien. Ahora imagínense, los adventistas tienen 28 puntos doctrinales. Ellos organizan su doctrina en 28 puntos. Yo cuando leí estos puntos doctrinales dije: santo Dios, como dice mi esposa, santo y poderoso Dios, ¿no? Es una expresión que tiene mi esposa. Y sí, nada más los voy a mencionar rápidos. Las Sagradas Escrituras, la Trinidad, la creación, vida, muerte y resurrección de Cristo, la naturaleza de la humanidad, el gran conflicto, el crecimiento en Cristo, la experiencia de la salvación, la iglesia, el remanente y su misión, la unidad en el cuerpo de Cristo, el bautismo, los dones y los ministerios espirituales, la cena del Señor, la ley de Dios, el don de profecía, el sábado, la mayordomía, la conducta cristiana, el ministerio de Cristo en el santuario celestial, el matrimonio y la familia, la muerte y la resurrección, la segunda venida de Cristo, la tierra nueva, el milenio y el fin del pecado. Están grandísimos, grandísimos. Pero vamos a ir al segundo punto doctrinal, donde voy a destacar algunos puntos donde tenemos principal diferencia que nos hacen ser separados. El segundo punto doctrinal, ellos lo conocen como la Trinidad, y es en la parte, el apartado de el Hijo. Y ellos dicen, ¿no?, que en su sitio web se lee: hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente. Y entonces uno dice: parece que va bien, ¿verdad? Dios es inmortal, no tendrá fin. Pero vamos a ver lo que dice Isaías 40:28. Voy a pedirles que lo lean, que lo busquen, y ahí en sus lugares vamos a leerlo. Isaías 40:28. Y la palabra del Señor dice: no has sabido
¿No has oído que el Dios es eterno? Es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. En la Nueva Biblia Latinoamericana dice: ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Por lo tanto, nos encontramos con este primer conflicto, con este primer problema. Ellos creen en un Dios inmortal, pero ¿qué nos dice la Biblia? Que nuestro Dios es eterno. Entonces, ahí estamos teniendo, ya empezamos a tener diferencia. Y luego dice, aunque Dios es infinito, dice, escapa a la comprensión humana, aunque se le puede conocer por medio de su autorrevelación. Ahí se queda. No ahondan en cuál es la autorrevelación. No ahondan en cuál es la autorrevelación, porque para ellos los escritos de Elena G. de White, sean adventistas históricos o modernos, para ellos los escritos de Elena G. de White tienen el mismo peso y validez que la Biblia, que los profetas. Ellos creen que los escritos de Elena G. de White también son revelación de Dios, que también Dios se reveló. Pero ¿qué nos dice la Biblia? En Gálatas 1:9, búsquelo ahí en su palabra. Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia Latinoamericana. Me gustó mucho esta traducción. Dice: como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Entonces, de pronto, y lo vamos a ver más adelante, vamos a ver que Elena G. de White sale con unas alucinaciones y se hacen varios libros de Elena G. de White. Uno de ellos es El Gran Conflicto, del cual fundamentan ellos uno de sus puntos doctrinales, pero están errados, completamente errados, esto es, equivocados. El cuarto punto doctrinal adventista dicen que hacen, o en el cuarto punto doctrinal dice vida, muerte y resurrección de Cristo. Pero cuando uno se pone a leerlo con calma, de ellos dicen que el Señor Jesucristo se está ofreciendo continuamente en el santuario celestial, que allá en el cielo se está ofreciendo constante y diariamente. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, se está ofreciendo ahí. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Vamos a ver. La palabra del Señor dice: sufrió y murió voluntariamente en la cruz por nuestros pecados, y en nuestro lugar resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo para ministrar en el santuario celestial. Discúlpenme, esto es lo que está en la parte de los adventistas. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 4:6. Porque ellos dicen que el Señor Jesucristo se sigue ofreciendo diariamente. Y uno dice, bueno, pues ¿cómo? ¿No? Y entonces ellos dicen, no va a haber resurrección. Solamente va a ser una donde los que murieron sin Cristo van a resucitar y van a ser destruidos y ya no va a haber más. Pero ¿qué nos dice la Biblia? En 1 Tesalonicenses 4:6, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. ¿Quiénes van a resucitar primero? Los muertos en Cristo. Después vienen los que murieron sin Cristo, van a resucitar para confusión y perdición eterna. Pero va a haber dos resurrecciones. No es como los adventistas dicen, no, pues si ya morimos en Cristo, estamos en el cielo, y los que murieron sin Cristo van a resucitar para ser condenados y destruidos, y ya, eso es todo. No, la Biblia no enseña eso. También la Biblia no enseña que nuestro Señor Jesucristo se está ofreciendo constantemente en el cielo, allá en el santuario celestial. ¿Dónde vemos eso? Hebreos 9:12. Dice: entró una sola vez y para siempre
Vaya a su Biblia, Hebreos 9:12. Dice, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y no por medio de la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Entonces, ¿el Señor se está ofreciendo continuamente en el cielo? No, sino que entró una vez y para siempre. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Todo en orden? El otro punto es lo que ellos le conocen como el gran conflicto. Así es el octavo punto doctrinal de ellos. Y ellos dicen, toda la humanidad está ahora envuelto en un gran conflicto entre Cristo y Satanás en cuanto al carácter de Dios, su ley y su soberanía sobre el universo. Esto es, para los adventistas, ellos dicen que el hombre va a buscar a Dios. El hombre está debatiéndose entre Dios y el diablo y está viendo a ver a quién elige. Eso es lo que enseñan en sus libros de introducción doctrinal. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? Romanos 3, del 23 al 24. A ver, vamos a ver si la Biblia sustenta eso. Vamos a ver si la Biblia dice que si realmente estamos ahí luchando entre que nos vamos con Cristo, que nos vamos a condenar. Romanos 3, del 23 al 24, ¿ya lo tienen? Ahí sentados vamos a leerlo, la palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, ¿nos estamos debatiendo entre Dios y Satanás? No, sino que por cuanto todos pecaron, ¿qué? Están destituidos de la gloria de Dios. Esto es una afirmación, no es, ay, ¿qué será? No es que el apóstol Pablo haya hecho, mira, como que se me hace que si pecas estás destituido de la gloria de Dios. No, mira, si no pecas, pues puede ser que ahí por ahí vayas quedando entre Dios y el diablo. No, es una afirmación. Lo que dice ahí, como empieza el pasaje, es una afirmación. Por cuanto todos pecaron, esto es, no hay nadie bueno. Están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si no estamos en la gloria de Dios, no estamos con Dios, ¿verdad? Estamos fuera de Dios. Y entonces vamos a ver qué pasa con los que no están con Dios. Lucas 11:23. Quien no está con Dios, quien no está en la gloria de Dios, es porque no está con Dios. Y Lucas 11:23 dice, el que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge, desparrama. Por lo tanto, como nosotros somos pecadores, todos los hombres y mujeres pecamos y por nosotros mismos no podemos ser salvos. Vamos directo a la condenación eterna. ¿Por qué? Porque somos, al ser pecadores, nos constituimos enemigos de Dios. Queremos agradar al mundo. No podemos vivir, no podemos ser salvos por nosotros mismos. Santiago 4:4 dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Estamos debatiéndonos entre Dios y el diablo? No. La Biblia nos dice muy claramente que somos pecadores y por lo tanto enemigos de Dios. ¿Vamos bien? Pero, ¿qué ocurre? La gracia de Dios se manifestó en nuestras vidas. Romanos 5:10, vamos a leerlo. La Biblia es muy clara que la gracia de Dios se manifestó en nuestras vidas. Romanos 5:10, la palabra del Señor dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más al estar reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Cuál es la forma de ser salvos? A través de
nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos hace salvos? Amén. A través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano. ¿Cómo somos limpios espiritualmente? Cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, esa sangre derramada en la cruz del Calvario nos hace limpios espiritualmente. Por lo tanto, la Biblia desecha completamente esta parte que dice en los adventistas que el hombre se está debatiendo entre que si se va con Dios o con el diablo. No. Si no hemos aceptado al Señor Jesucristo, así lo dice la Biblia, somos pecadores y enemigos de Dios. Pero cuando aceptamos al Señor Jesucristo, entonces somos hechos sus hijos. No es que nos estemos debatiendo, es una u otra. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Vamos bien? Amén. Ahora, sigue diciendo en el punto doctrinal del gran conflicto. Los adventistas se basan en el libro de Elena G. de White llamado The Great Controversy o La Gran Controversia. Y fíjense bien lo que hacen los adventistas, y esto es en el portal de los adventistas modernos o actuales. Ellos escriben: este fue solo el comienzo de un impacto de vida que el Dr. George Rice tuvo en innumerables personas mientras se desempeñaba como pastor, profesor del Nuevo Testamento y griego, autor y amigo. Y la experiencia del Dr. Rice es similar a la de muchas otras en el mundo que han sido impactadas significativamente, ponga atención, por los escritos inspirados basados en la Biblia de Elena G. de White. ¿Cuál es la Biblia de Elena G. de White según los adventistas? Todos los tratados que publicó ella. Son como 14 aproximadamente. Y vamos a ver más adelantito, ya casi al final, que aún la misma Elena G. de White se contradijo, porque ella primero dijo y aseveró que el sábado era el día de guardar el día del Señor, pero ya después, años más tarde, dice, bueno, sí hagan los cultos los domingos, también es válido. Y vamos a ver que esos son contradicciones, y la Biblia no se contradice, porque la Biblia es la bendita palabra del Señor. Por lo tanto, el querer hacer unos escritos de una mujer, ponerlos a la par de la Biblia, eso ya es una herejía. Eso ya va en contra de la doctrina, ya atenta en contra de enseñanzas fundamentales de la vida cristiana. ¿Voy bien, hermano? No he dicho ninguna herejía yo de mi lado. Bueno, hermanos, gracias. Ahora, fíjense bien, en el libro de la Gran Controversia, o el Gran Conflicto, Elena G. de White quiere legitimar o decir que su libro es igual a la Biblia, y dice: las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios, y como todo, están expresadas en palabras humanas. Y es que el Ser Supremo e Infinito, ¿cuántas veces? Yo ahí me voy a detener. Usted dígame, hermano, y mi hermano Beto también, ¿cuántas veces los profetas se refirieron al Señor como el Ser Supremo? Y la respuesta es 0, ninguna vez. Siempre fue el Dios Altísimo, el Creador, Jehová de los ejércitos. Pero Elena G. de White dice, el Ser Supremo e Infinito iluminó con su espíritu la inteligencia y el corazón de sus siervos. Les daba sueños y visiones y les mostraba símbolos y figuras, y aquellos a quienes la verdad fuera así revelada, revestían el pensamiento divino con palabras humanas. Entonces, lo que está diciendo Elena G. de White es, yo también recibí revelación de Dios y nada más la estoy poniendo así con palabras humanas, lo que vi en visión. Pero ¿qué dice la Biblia de esto? Apocalipsis 22:18, ¿qué dice? Vamos a buscarlo. Ahí la Biblia nos está diciendo que ya todo el canon, toda la revelación de Dios ya fue dada en la Biblia. Ya no hay nada más que agregar. La palabra del Señor dice ahí, sentados como están, yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno le añade algo,
Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y luego vamos a ir para atrás en Juan 20 del 30 al 31, estos versículos que también están puestos y que nos dicen que tengamos cuidado con andar aumentándole a la Biblia. Juan 20 del 30 al 31. La palabra del Señor dice ahí en donde están en sus lugares: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están recogidas en este libro. Pero estas, ¿cuáles estas? Las que están mencionadas en el Evangelio. Se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por lo tanto, si alguien viene a decirnos, es que yo recibí revelación de Dios y me dijo que el sábado hay que guardarlo porque mira, yo vi por acá un ángel que bajaba y... Hermano, la Biblia es la palabra inerrante de Dios. Salvo excepciones, el Señor puede revelar algo, pero siempre tiene que ir acorde a la bendita palabra del Señor. Si sale de la Biblia, hermanos, téngalo por seguro que no proviene de Dios. ¿De acuerdo? Nuestra regla de fe, ¿cuál es? La Biblia. Amén, hermanos. Entonces, supongamos, así como suponiendo, que le concedemos, ¿cómo se llama? El beneficio de la duda a Elena G. de White. Esto es, no estamos diciendo que es verdad. Tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿por qué Dios no se lo dijo a los apóstoles y a los profetas la revelación que recibió ella? ¿No? Entonces, si aceptáramos los escritos de Elena G. de White, tendríamos que decir, entonces la Biblia está le falta, tiene errores, le faltan precisiones, pero no, la palabra del Señor dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso incluye en este caso también a la mujer. Hebreos 6 del 3 al 4. Ahí búsquenlo en su palabra, en su Biblia. Yo lo voy a leer en la versión Biblia latinoamericana, porque es una advertencia que nos hace el apóstol Pablo. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, ¿cuáles son las sanas palabras? Las del Evangelio de Cristo Jesús. Y aquí lo dice, aquí lo está especificando, las de nuestro Señor Jesucristo. Y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras. Segunda de Juan 1 del 8 al 11. Yo también lo voy a leer en la Biblia latinoamericana. Pero estas son advertencias que el Señor a través de los apóstoles está avisándole a su iglesia. Tengan cuidado. No cualquiera que diga que es el Cristo, como leímos al principio, es verdaderamente el verdadero evangelio. La palabra del Señor dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa, ni lo saluden, pues el que lo saluda participa de sus malas obras. Fíjense, qué tremendo. ¿Cuál es la consecuencia o qué trae contenido el no perseverar en la sana doctrina? El desviarse, el decir, pues un poquito, mira, pues sí, ahí son medias verdades, por aquí me voy. No, hay mucho por detrás de por qué se desvían a una. Y vamos a pasar a este punto. El sábado, como el día de reposo, ellos dicen que todavía los cristianos, nosotros debemos de observar el día sábado. Sí, ellos dicen que sí, que ¿cómo? Que si no observamos el día sábado,
si seguimos haciendo nuestros cultos el día domingo, es porque somos sellados con el sello de la bestia. Así lo dice. Y fíjense, Elena G. de White escribe en su libro de la gran controversia: dirigentes inconversos de la iglesia atentaron también contra el cuarto mandamiento de la ley para eliminar el descanso del sábado histórico, el día que Dios había bendecido y santificado, y exaltar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable día del sol. Esto es, pues lo voy a decir así, es hasta impreciso. Elena G. de White, como ustedes saben, era americana, era estadounidense. Y sí, en inglés, domingo se dice Sunday, que significa día del sol. Sin embargo, esto pierde sentido en nosotros, en español, porque domingo es Dominus Dei, o día del Señor. Eso significa en latín domingo, Dominus Dei. Por lo tanto, pierde toda la coherencia del sentido de lo que está diciendo Elena G. de White, pero además la Biblia se opone a lo que está diciendo Elena G. de White, porque dice que dirigentes inconversos, pero vamos a ver qué dice Hechos 27, vamos a ir a Hechos 27. ¿Quién escribió Hechos? Lucas. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Lucas. Y vamos a ver que es muy importante hacer esta precisión para que vean que no fue cualquier persona. Hechos 27, la palabra del Señor dice: el primer día de la semana, ¿sí? Amén, ahí vamos a detenernos un momento. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Amén. Pero vamos a seguir. Nos reunimos los discípulos para partir el pan. ¿Quiénes son los discípulos? Los que caminaron con el Señor Jesucristo, excepto Judas Iscariote. Y Pablo estuvo enseñándoles, pero como tenía que salir al día siguiente, alargó su discurso hasta la medianoche. Entonces, ¿quiénes se reunían? Los discípulos. ¿Qué día se reunían? Domingo, el primer día de la semana. Entonces, está echado por tierra que dirigentes inconversos, como sostiene Elena G. de White en su libro, porque no fueron, los discípulos eran dirigentes inconversos, no eran dirigentes inconversos, eran los que caminaron con el Señor Jesucristo, y además Pablo estaba ahí ya convertido y enseñó. Entonces está totalmente negado, completamente refutada esa idea de que dirigentes inconversos. Es cierto, ojo, hay que decirlo, y eso con un poco de más historia que más otro día después ahondaremos. Al inicio, cuando nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó y ascendió a los cielos, la iglesia sí se reunía a veces sábados y domingos, pero cuando vino el concilio de Jerusalén, si no mal recuerdo, ya la iglesia, la gran parte de las iglesias que existían, se reunían los días domingos, y el consenso fue porque nuestro Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, y como nosotros estamos bajo el nuevo pacto, nosotros nos reunimos a celebrar bajo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no estamos bajo la ley. Eso de que ese estatuto perpetuo no opera para nosotros, ¿de acuerdo? Y ellos dicen, Elena G. de White sigue diciendo en su libro, se había atrevido, y está acusando ahí a la iglesia romanista, a cambiar el único precepto de la ley divina que señala al Dios vivo y verdadero. Primero, no es cierto. El único precepto de la ley divina que señala al Dios vivo y verdadero, no es cierto, no es el sábado. Toda la ley apunta al Dios vivo y verdadero. E insiste, el séptimo día fue santificado como el día de descanso para la humanidad, designado o hecho para mantener siempre al Dios vivo en la mente de los seres humanos como objeto de adoración.
Pero ¿qué dice la Biblia? Lucas 6:5. Lucas 6:5. Y en este vamos a hacer un pequeño contexto. Un pequeño contexto. Acuérdense, y esta es una frase que yo escuché alguna vez en algún pastor. Y desde entonces, desde hace ya años, me ha marcado mucho. Un texto sin contexto es puro pretexto. ¿De acuerdo? Otra vez, un texto sin contexto es puro pretexto. ¿De acuerdo? El contexto de este pasaje es: los discípulos están recogiendo espigas en el día de reposo. Y los fariseos y los escribas y los doctores de la ley dicen: ¿cómo es esto posible? ¿Por qué los dejas? Si tú fueras el Hijo de Dios, no les permitirías recoger espigas. Y el Señor les dice: el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Más claro? Ni el agua. Ya no estamos bajo el sábado, ya no estamos bajo la ley, hermanos. Ya, si nos hacemos sujetos a la ley, no vamos a ser salvos, porque el que rompe un mandamiento de la ley se hace culpable de todos. Y aún ellos, los adventistas, se hacen culpables de no cumplir con toda la ley. Porque si fuera así, volviendo a lo mismo, concediéndole el derecho, o más bien el beneficio de la duda, esto es así como, vamos a ver. Hay otros estatutos perpetuos para el pueblo de Israel que no lo hacen los adventistas. Entonces, el que rompe una ley, una parte de la ley, se hace culpable de toda la ley. Entonces tampoco están siendo íntegros en todo ello. Pero como les dije, aún en la misma Elena G. de White se contradijo años después. En un libro publicado como Los Pensamientos de Elena G. de White o Los Apuntes de Elena G. de White, dice ella: el domingo puede dedicarse a diversas actividades que lograrán mucho resultado para Dios, cuando sea posible que se celebren reuniones religiosas en domingo y que se las haga intensamente interesantes. Cantad verdaderos himnos de reavivamiento religioso y hablad con fuerza y seguridad del amor del Salvador. Entonces queda uno con la duda: ¿siempre sí o siempre no se puede sábado o domingo? Con eso, hermanos, queda de manifiesto que lo que Elena G. de White escribió no era inspiración divina. No era de parte de Dios esas alucinaciones que tenía. No eran. ¿Por qué? Porque ¿a poco la palabra de Dios se contradice? No. Hermano Beto, ¿algún pasaje de la Biblia que se contradiga? Ninguno, amén. Exacto, no hay pasaje bíblico que se contradiga. Y en cambio ella se contradijo en muchas ocasiones. Vamos a ir a otro, y este sí vamos a verlo por encimita, y es importante nada más mencionarlo, por si les llegan a decir: oye, es que les voy a comentar una experiencia. Cuando era soltero, me llegó un amigo que era adventista y me decía: sí, oye, es que creemos en el mismo Dios. Y lo voy a decir así porque pues, ya estaba yo, en ese momento mi familia y yo estábamos en una pausa en la Inter y todavía no conocía a mi esposa. Entonces yo estaba tomando clases en la iglesia bautista y justo estábamos estudiando la iglesia adventista. Y me dice este amigo de la facultad: oye, pues tú y yo creemos en el mismo Dios, creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Pues mira, ¿qué te parece si oramos el Padre Nuestro juntos y para el examen, ¿no? Y era un examen bien difícil, de veras que daban ganas de toda la ayuda posible, ¿verdad? Pero debía uno de tener cuidado porque
no somos hermanos en Cristo. Ya vimos 3 puntos donde no somos hermanos en Cristo y por lo tanto no tenemos por qué comulgar con ellos. No es el mismo Dios el que cree en ellos que el que nosotros creemos. Ellos no creen en el Dios de la Biblia. Y como lo menciona Elena, es el Dios de los alcohólicos anónimos. Sí lo menciona los alcohólicos anónimos. Amén, amén. Gracias, hermano. Sí, ese es el Dios de los alcohólicos anónimos. Es un Dios que a veces se muestra muy enojón, inflexible, intransigente, esto es, las cosas se hacen así, pero de pronto vemos un Dios muy libertino, muy liberal, y se contradice con lo que dicen o lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Este último punto que vamos a ver, seguramente mi hermano Beto va a querer intervenir porque lo vamos a ver muy por encimita, pero es necesario, y es el más peligroso de todos. Es el juicio investigador, hermanos. El juicio investigador. Para ellos dicen que nuestro Señor Jesucristo ya estuvo aquí en la tierra, no nada más como vemos en la Biblia, no, sino que vino espiritualmente, imagínense nada más, y está en un monte orando, ahí está orando, y al mismo tiempo el Padre le va revelando cómo se portan los que le aceptan. Palabras más, palabras menos vamos a poner. Pero ese es el juicio investigador, el que los creyentes están siendo constantemente estudiados, viendo qué es lo que hacen, cómo lo hacen, si merecen ser salvos o no merecen ser salvos. Lo estoy resumiendo, la verdad, porque es extenso, la verdad. Pero la Biblia dice que el día y la hora nadie la sabe. Esto es, nuestro Señor Jesucristo no ha vuelto una segunda vez. ¿De acuerdo? Nosotros esperamos el arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor arrebate a su iglesia en las nubes. Amén. Y cuando ya pase toda la gran tribulación, entonces ya vendrá Él a pelear por su pueblo. Pero nosotros queremos irnos en el arrebatamiento. Entonces, pues es equivocado la premisa o la base donde se quieren sustentar los adventistas. Es equivocada. Y por eso, como ellos dicen que nuestro Señor Jesucristo ya vino, espiritualmente ellos dicen que los que celebran el domingo los cultos reciben la marca de la bestia, lo cual es incorrecto. ¿Por qué? Porque si fuera verdaderamente el sello de la bestia, no podrían ni comprar ni vender a menos que llevaran la marca. Vamos a ver Apocalipsis 13:17. Es una de las características que da de la marca de la bestia. Que nadie pueda comprar ni vender a menos que llevara la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. No nos vamos a meter qué significa 666 había un hermano que decía que algunos son 333, ¿no? Porque son medio bestia. Pero bueno, la Biblia está dando aquí una característica de las muchas que va a tener el sello de la bestia. Yo veo que los adventistas no celebran los cultos los domingos y pueden viajar, pueden comprar, pueden trabajar, pueden vender, pueden estudiar. Entonces sale de lo que está escrito en la Biblia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Por lo tanto, no es el sello de la bestia. Está fundado, la doctrina adventista está fundada sobre contradicciones, sobre premisas falsas. Por lo tanto, no son nuestros hermanos. Pero ¿qué dice la Biblia acerca también del domingo? Porque van ligadas una de la otra. Vamos a abrir la Biblia en Hechos 15 y vamos a leer versículos 9 y 10. Yo lo voy a estar
Yo le voy a pedir que lo sigan con su vista, yo lo voy a leer en la versión Reina Valera 2020. Y aquí es el primer concilio que hubo de la iglesia. ¿Qué es un concilio? Donde se reunió la gran mayoría de la iglesia y los líderes, entre ellos los apóstoles. Y entonces están preguntándose uno al otro, pues, ¿qué va a hacer la iglesia? Los gentiles, esto es, los que no son judíos y han creído en el Señor Jesucristo. ¿Qué tienen que cumplir ellos? ¿Cumplirán con la ley? ¿Ellos deben de también cumplir con la ley? Y entonces llega uno y les dice, así pues, ¿por qué ponéis a prueba a Dios imponiendo sobre los discípulos una carga que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y entonces vamos a saltar ahí mismo en el capítulo 15, versículos 28 al 29. Y voy a detenerme poquito en este versículo, lo vamos a desmenuzar. Dice la palabra del Señor, que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna otra carga. Ahí nos detenemos. ¿A quién le pareció bien? Amén, al Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo es? Dios. Amén. ¿Y a quiénes? A los discípulos, a los apóstoles. No imponeros. ¿A quién le iban a imponer más carga? A la iglesia. Otra carga, aparte de estas, seguimos leyendo, que juzgamos imprescindibles, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de comer carne de animales ahogados, de comer sangre y de la inmoralidad sexual. A ver, yo voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen, que es la misma pregunta que yo le hice a mi amigo, ¿tú crees que si Dios hubiera querido que nosotros guardáramos el sábado, no lo hubiera dicho? Ahí, exacto, ahí vendría que guarden el día sábado o que guarden el séptimo día. ¿Lo ven por ahí escrito, hermanos? No. ¿Cuáles son las cosas? Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de comer carne de animales ahogados, de comer sangre y de la inmoralidad sexual. Nada más. ¿Por qué? Porque todo ya fue pagado en la cruz del Calvario. Y nosotros somos salvos por la sangre vertida en la cruz del Calvario. Nosotros estamos bajo un nuevo pacto. El anterior ya fue desechado, ya expiró, digámoslo así. Y luego sigue diciendo, haréis bien en prescindir de todo esto. Saludos. Bueno, en la 60 dice salud, ¿no? O ¿cómo dice? ¿Cómo terminar? ¿Sí, salud? Acá sí me pareció interesante cómo le pusieron. Saludos es básicamente lo mismo, pero se oye muy interesante. Entonces, hermanos, ¿hay alguna necesidad de que guardemos el día sábado? ¿De que pongamos una réplica de los 10 mandamientos afuera de nuestros templos? No, ya no hay necesidad. Ya tenemos al Espíritu Santo de Dios rigiendo, ordenando, dirigiéndonos en nuestra vida. Somos salvos por Cristo Jesús. No necesitamos cumplir ningún precepto más que el Espíritu Santo hizo sentir a los apóstoles. ¿Y por qué creen que está en la Biblia esto? ¿Por qué creen? Este pasaje que acabamos de leer. ¿Por qué creen? Porque el Señor sabía que nosotros lo íbamos a leer. Porque el Señor sabía que iba a venir alguien con alguna idea de guardar el sábado. Y entonces a su iglesia les dice que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna otra carga. Cuando yo publiqué este tema en mi canal de YouTube, leí varios comentarios y uno de ellos, fíjense bien lo que me decía, lo tengo bien presente. Uno de ellos me decía, es que la Biblia le faltó escribirle más cosas
Y por eso Dios está usando a más profetas para que se sigan escribiendo las cosas. Bueno, entonces, pues, ¿para qué tenemos la Biblia? ¿No? Si le vamos a seguir agregando, pues, ¿para qué la tenemos? ¿Se dan cuenta de lo peligroso que es decir esas cosas? Estamos atentando contra la palabra de Dios. Toda revelación de Dios, hermanos, toda ya fue dada en la bendita palabra del Señor. Ya no hay nada que agregar, ya no hay precisiones que señalar, todo está aquí. ¿Quiere usted que se aclaren algunos puntos? Lo primero, hermano, es orar pidiendo discernimiento. Si no, puede usted buscar algunas versiones adicionales que no rompan el sentir de las Sagradas Escrituras. Yo en lo personal utilizo la 2020 y la Nueva Biblia Latinoamericana, que son las más apegadas, las que más... De hecho, la versión Reina Valera 2020 en su trabajo se fueron a los originales. Estuvieron contrastando con los originales. Entonces, hermanos, debemos de tener mucho cuidado de a quién escuchamos. Porque no todo el que dice yo soy cristiano es verdaderamente salvo. Pero, ¿qué nos queda a nosotros, hermanos? Y esto es algo que agregué ayer en la noche. Hermanos, nos toca orar. Yo vi con cierto asombro que el día de ayer mataron al señor, el de aquí de la tienda, lo mataron. Yo lo vi con asombro, hermanos. ¿Y nosotros como pueblo de Dios, qué estamos haciendo? Del tiempo que llevo aquí viviendo, 2 meses, he visto como 15, 20 veces a los testigos de Jehová caminando, evangelizando. Y yo le digo a mi esposa, ¿y nosotros? ¿Qué estamos haciendo? He visto incluso hasta adventistas por aquí predicando. ¿Y nosotros? Nosotros que tenemos la verdad que es en Cristo Jesús, ¿qué estamos haciendo? Tenemos nosotros que acercarnos a Dios, pedir al Señor que nos llene. ¿Y cómo nos va a llenar? Pidiéndole perdón por nuestras faltas y disponiendo nuestra vida. Vamos a orar, queridos hermanos. Son 4 horas y media las que me eché. Vamos a orar. Bendito sea el Señor. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por este tema, Señor, que tú nos has concedido abordar. Un tema, Señor, maravilloso, profundo, Señor, donde hemos podido ver, Padre Celestial, que no todo el que se dice cristiano, no todo el que dice que alaba a Cristo verdaderamente es hijo tuyo, Señor. Hemos visto que hay cosas que van completamente contrarias a tu palabra, Señor. Y queremos, Padre Celestial, queremos, Padre Eterno, venir a ti una vez más y pedirte perdón si hemos desviado nuestro oído. Tal vez alguno de mis hermanos ha escuchado sus predicaciones, pero te pedimos, Señor, tal vez en ese momento no sabía bien, pero ahora que sabes, Señor, te pedimos que ya no lo escuche más, que tú cuando, Padre Celestial, este hermano vuelva a toparse con una predicación de Alejandro Bullón, Señor, que él deseche esa predicación, Padre Celestial, que él busque tu palabra, que él busque tu camino y que, Padre Celestial, podamos escudriñar más tu palabra, Señor, que es tu bendita Biblia, Señor, que ha llegado a nuestros tiempos. Te pedimos, Padre Celestial, que tú estés con nosotros, que, Señor, perdones nuestra omisión, porque la gran comisión que nos has encargado ha venido a ser la gran omisión para tu iglesia, y te pedimos, Señor, que nos perdones y que nos permitas, Señor, predicar con nuestra vida y predicar y proclamar que solamente en Cristo hay salvación, que no es necesario más cumplir con otros rudimentos de la ley,
sino que solamente en Cristo Jesús ha sido nuestra salvación. Te pedimos, Señor, que guardes a tu iglesia y te damos gracias por tu pueblo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos permita ser ese agente de cambio, ese agente de paz para este pueblo en Estación Joaquín y en todos nuestros alrededores. Muchas gracias te damos por la vida de mis hermanos. Muchas gracias, Señor, porque han dispuesto sus vidas. Te pedimos también, Señor, por nuestras hermanitas que están allá en Jarrillas. Sabemos, Señor, que tú las vas a bendecir, que tú les has preparado un manjar espiritual. Quédate con ellas, Padre eterno, y tráelas con bien aquí a sus casas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. A mi